Llegando a usted con un mensaje de vida en Cristo, usted sintoniza el programa Vida Renovada, una presentación del Centro Cristiano Casa del Rey en la ciudad de Apopka, Florida, los Estados Unidos. Si usted vive en el área de Orlando, estamos ubicados al norte de Orlando, en el 750 Sur Roger Williams Road, Apopka, Florida 32712. En Casa del Rey Centro Cristiano, nos interesa su vida espiritual y la de su familia. Por eso le invitamos a visitarnos cada domingo a las 12 del mediodía o durante la semana en los grupos de hogar Casas de Oración. Llámenos ahora mismo para más información al teléfono 407-486-0634, 407-486-0634. O escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Ahora quédese con nuestra sintonía para el mensaje de hoy, con su servidor, el pastor José Matamoros, y su esposa, la pastora Teresa Matamoros, en Vida Renovada. Bueno, el tiempo ha ido avanzando y quería hacer un repaso de los sermones que he estado predicando. No todos ustedes han estado todos los domingos acá, quizás, y por eso quiero repasar un poquito. He estado predicando una serie de sermones sobre las parábolas del reino de Dios. Empezamos hablando con la parábola del sembrador, ¿verdad? Después seguimos con la parábola de la semilla de mostaza, la parábola de la levadura, la parábola del tesoro y de la perla de gran precio, la parábola del trigo y la cizaña. Y hoy nos corresponde la parábola de la red. Son 7 parábolas en total las que se refieren al reino de Dios. Todas se encuentran en Mateo capítulo 13. Así que a través de todo este mes usted ha examinado conmigo el capítulo 13 de Mateo de una forma exegética, yendo más profundo a ese capítulo. Y ve qué lindo es eso, ¿verdad? Estudiar la Biblia así, coger un capítulo y ir por partes, sacándole el contenido, el jugo, como decimos, y aprendiendo de él. Hemos hecho eso todo este mes con estas 7 parábolas del reino de Dios. Y si usted no ha escuchado los otros sermones, recuerde que en el internet están. También usted se puede meter a la página de la iglesia. Tenemos una página en el internet, www.iglesiacasadelreyapopka.com, y ahí están todos los sermones. Amén. Jonathan. La parábola de la red la pueden encontrar en Mateo 13, 47 al 58. Mateo 13. Hoy vamos hasta el verso 47, entonces, avanzando en ese capítulo, la parábola de la red. Quiero preguntarte para empezar, ¿te gusta pescar? ¿Cuánto les gusta pescar? Hay gente que es muy aficionada a la pesca. Yo he tenido amigos tengo uno que tiene en el carro atrás un bumper sticker, una calcomanía en el carro, que dice, I propose we work 2 days and fish 3 days. Él dice que él propone que la semana se la pasen pescando 3 días y trabajen 2 días nada más. Eso dice el bumper sticker de su carro. Y además de eso anda siempre una caña de pescar ahí atrás y un cajoncito. Él tiene una troca, un camión estilo pick-up, y atrás anda siempre cañas de pescar. Una vez viajé con él y por allá vimos un lago y me dice, ¿qué? Vamos a pescar. Donde ve lagos o ve agua, él se tiene que tirar ahí. Es fiebre, como decimos, fanático de la pesca. Yo no soy muy buen pescador, la verdad lo confieso. Sé que es algo que te puede dar relajarte, sentirte relax. Te puede ser una buena terapia, dicen. Pero yo soy pésimo pescador, la verdad. Recuerdo en una experiencia que tuve en Corpus Christi, cuando era pastor en Texas. Vivíamos en Corpus Christi, que es un puerto en Texas. Entonces teníamos el mar cerca y habían varios hermanos que eran fanáticos de la pesca. Uno de ellos tenía un yate. Y un día me dice, pastor, vamos a ir varios hermanos de pesca al mar, pero adentro,
se anima a ir con nosotros. Le llaman deep sea fishing, le dicen, pescar mar adentro. Está bien, le dije, y me fui con ellos. Empezaron estos hermanos a pescar y sacaban y yo nada. De hecho, ¿sabe qué saqué? Un tiburoncillo pequeño, un tiburón. Pero teníamos que sacar un papel, una licencia, y me explicaron ellos de que hay ciertos pescados o ciertos peces que no los podíamos traer. Tiburoncillos era uno de ellos, había que soltarlo de nuevo. Y cierto tamaño de los peces también no se podían traer de vuelta. Nos cobraban una multa si hacíamos eso. Entonces yo no sabía nada de eso. Como les digo, yo soy ignorante de lo que es la pesca. Pero aprendí ese día bastante con esos hermanos. Regresé a casa y dije yo, qué pena, voy a llegar con las manos vacías. Y ellos me prestaron unos cuantos peces. Y entonces dice mi esposa, ¿cómo les fue? Pescamos mucho, vieras. Mira, aquí traje unos cuantos. Lo que ya no sabía es que me los prestaron, porque yo no había pescado ni uno. En Costa Rica acostumbraba a ir a un lugar que se llama el río Reventazón. Los que somos de Costa Rica saben dónde es. Es otro tipo de pesca. La del mar y la del río son muy diferentes. En ese lugar se pesca trucha. Por eso existe esa palabra por ahí muy común, trucha, o sea, que no te pesquen, no te dejes. La trucha es difícil de pescar, brinca mucho. Y también no me fue muy bien. Ahora que andábamos en Costa Rica, mi hijo y yo íbamos a ir de nuevo, porque quería que él experimentara eso. Tuvimos que cambiar los planes, pero cuando voy a Costa Rica es una de las cosas que me gusta hacer, ir al río Reventazón a pescar trucha. Y uno mismo entonces se la come, hay un restaurante a la par del río, que la trucha que tú pescas, ellos te la preparan. Y es una experiencia bien bonita eso. En Talamanca, otro lugar de Costa Rica, hice otro tipo de pesca. Le estoy hablando de 3 diferentes tipos de pesca aquí. En el mar, en el río, y ahora le voy a hablar de la pesca con garbaleta. Seguro usted no ha oído hablar de eso, pero Talamanca es una zona indígena en Costa Rica. Viven puros indígenas en esa zona. Y la manera en que ellos pescan es que se meten a un río o a un lago, porque hay lagos por ahí, se meten y se quedan quietecitos, parando la respiración, y se meten con una cosa que es como una flauta o algo así, le llaman garbaleta, y le ponen adentro una bolita envenenada que tiene un líquido. Dicen que lo cogen de unos sapitos, de esos sapitos tienen un veneno. Y entonces, con ese venenito del sapo, ellos no lo tocan porque se lo meten adentro a la cosa esa. Se lo disparan al pez. Cuando el pez va pasando, se lo disparan y el pez se queda como adormecido, no se muere, pero no se puede mover por el efecto del veneno. Entonces ellos lo agarran tranquilamente al pez y lo echan ahí, lo sacan. Y así pescan en Talamanca, los indígenas bribri de mi país. Y yo me metí igual, yo le dije, hermano, déjeme probar eso. Y qué va tampoco. Por eso le digo, yo de pescador nada, ni con garbaleta, ni con anzuelo, ni con redes, ni de ninguna manera pesqué. Menos ese, que había que meterse y aguantar la respiración y quedarse ahí hasta que el pez pasara y tirarle. No, olvídate, pésimo pescador soy yo. Jesús y sus discípulos sí tenían experiencia, ¿verdad? Jesús convivió con pescadores. Y eso me anima a mí. Yo creo que Jesús no era pescador, pero era amigo de pescadores. Y yo aquí soy amigo de pescadores, espero también. Cuando vaya a pescar me avisa. Jesús se relacionó con pescadores. Jesús aprendió quizás, aunque él no era pescador, aprendió mucho por observar a Pedro, a Andrés y a todos estos otros pescadores con los que él se relacionó. Aprendió mucho del asunto de la pesca. Y Jesús sabía entonces que si él les hablaba del reino de Dios, tenía que usar algo que fuera apropiado para ellos, que ellos usaran todo el tiempo, que entendieran porque era su herramienta de trabajo. ¿Y cuál era su herramienta de trabajo? Las redes. Pues dice la palabra que un día estaban ellos en la playa remendando sus redes.
Y que Jesús les llamó y les dijo: yo quiero que ahora sean pescadores de hombres. Y por eso ahora les habla del reino como una red, porque Jesús sabía que lo iba a relacionar con su vida. Quizás tú y yo, como dije, somos pésimos pescadores, no sabemos de eso mucho, pero entendemos ciertos principios que envuelve esto de la pesca. Hermano Ángel mencionó cuando yo estaba hablando de mi experiencia, hay que tener paciencia. La pesca requiere paciencia. Esto de ganar almas para Cristo, esto de tirar la red espiritualmente requiere paciencia. Hay gente que me ha dicho a mí: pastor, pero es que yo tengo tanto tiempo de estar tirando la red con mi papá, o con mi hermano, o con mi suegra, o con mi esposo o mi esposa. Tengo años de estar tirando la red y no pesco. Con mis vecinos, etcétera. Es que la pesca requiere paciencia. Un día te vas a sorprender cuando de pronto tu primo, tu tío, tu familiar, tu esposo, tu vecino, un día te va a decir: quiero ir a la iglesia. Esa donde tú vas, que me has hablado tanto. Y la iglesia representa la red. Eso es el símbolo de la red, la iglesia. Ojalá que sea una red por eso bien hecha, una red remendada. Porque una red con huecos, ¿qué pasa? Se nos van a escapar los peces. En la iglesia necesitamos ser una red bien hecha, y que los peces se queden, y que se queden para ser parte de la iglesia. Entonces mi primera pregunta es esa: ¿te gusta pescar? Lo pregunté en el sentido de pescar literalmente, pero te reto hoy a pensar: ¿te gusta pescar espiritualmente? ¿O te da cosa, o te da miedo? ¿Eres de los que se inhibe a decirle a otros del evangelio? ¿Eres buen pescador o no? Cuando vas de pesca, hablando literalmente, al mar, al lago, al río, Tú le dices a los peces: mira, pececitos, por favor, métanse a la red. O te pones a pensar: no, ni le tiro la red porque yo sé que no voy a pescar nada. O sea, si vas con una actitud así, no pescas. Tienes que ir pensando: voy a pescar. Tomar una actitud de confianza en tu capacidad de pescar. Amén. Aquí le tengo una información interesante que tiene que ver con teología. Usted sabe que yo soy profesor de teología, así que me tienen que aguantar que de vez en cuando le saco cosas relacionadas a lo que es la teología. Pero quería dejarles saber este concepto. Es interesante cómo el símbolo del pez empezó a usarse entre los cristianos. De hecho, es una palabra de origen griego, ICQUS, sería la transliteración en castellano, pero es una palabra de origen griego que significa pez, literalmente. Para los griegos significa pez, pero los cristianos lo usaron como un acróstico. Le dieron a cada letra un simbolismo de otras cosas que tenían que ver con Jesús, al castellanizarla. Entonces quedó como Ixoye, y la utilizamos así, con esa pronunciación, Ixoye. Hemos conservado esa palabra en griego para conocer la relación que se le da en el sentido etimológico, la raíz, el origen que tiene esa palabra en el sentido etimológico cristiano. Y ves, ahí están ciertas frases. Jesús, la primera, la de la izquierda a su izquierda, la primera. En griego ahí está, Jesús. Jesucristo o Jesús. La segunda, Cristos, ahí está la palabra en griego Cristos. La tercera, Theos, Dios. Gios, hijo de Dios. Gios es hijo. No me la cambies todavía, Jonathan, espérate, vuélvela. Gios. Y la última es Salvador. O sea, si la traduzco al castellano, cada una de esas palabras significa eso. Entonces los cristianos, en el comienzo de la iglesia, escribían ese pez con esas letras. Los griegos decían: ¿qué les pasa a estos? Ya sé, es que a ellos les gusta la pesca. Eso es la cosa, son fanáticos de la pesca. Debe ser eso, como esos hermanos que andan el pez por ahí en el bumper del carro. Pero en realidad lo que quieren decir es la identidad del pez.
Ellos utilizaban el símbolo de un pez para reconocerse cuando habían persecuciones. Era un símbolo de identidad, un código secreto, por decirlo así, que ellos utilizaban. Jesús, Christus, Dios Filio Salvator, en el latín decía así, esa inscripción del pez. Pero en el griego, ixtus, con las letras iniciales de esta palabra, los cristianos le estaban diciendo al mundo a través de ese acróstico: Jesucristo es el Hijo de Dios y es el Salvador. Y ellos no lo captaban, los que no eran cristianos, pero el que había oído del Evangelio de alguna manera entendía ese código secreto: Jesucristo de Dios el Hijo, el Salvador. Jesus Christus Theo Ios Soter. Soter significa salvación en griego, o Salvador. Jesus Christus Theos Ios Soter. Interesante, ¿verdad? Por eso es que entonces cuando ellos se encontraban con alguien por ahí en la calle, en la arena o las calles eran de arena, generalmente de tierra, escribían la mitad del pez, así hacían con el dedo. Si la otra persona era cristiana, iba a entender eso y hacía la otra mitad del pez. Terminaba el dibujo en el piso, en la arena. Entonces la otra persona decía: este es de los nuestros, él sabe el símbolo, el código, y le puedo hablar con confianza. Este es un hermano, es una hermana en la fe, este es de verdad, no me va a traicionar. Porque no cualquiera sabía ese símbolo, sabían que era de vida o muerte el identificarse como un cristiano en aquella época, antes del año 300 después de Cristo. Si le hablo de historia del cristianismo, hay una fecha clave: el año 320 después de Cristo. Hasta el año 320 la iglesia fue una iglesia perseguida, la iglesia fue una iglesia ultratumba, la iglesia fue una iglesia escondida, catacumbas, así vivían. En el año 320 fue cuando se convirtió Constantino al cristianismo, y todo cambió a partir de allí. A partir del año 320 el emperador Constantino dijo: no persigan más a los cristianos, déjenlos tranquilos, pueden adorar, pueden tener templos, pueden hacer con libertad todo. Y fue en una manera positivo, que dejaron de matar a tantos cristianos. Pero por otro lado se empezó a mezclar el paganismo con el cristianismo. Se empezó la gente por quedar bien con el emperador a decir: yo soy cristiano, porque el emperador se hizo cristiano y no lo eran. Eran gente hipócrita que se hacían pasar por cristianos. Y entonces empezó a darse una mezcla negativa en la iglesia entre lo que era auténtico espiritual y lo que era paganismo. Poquito de historia que te estoy dando con ese detalle. Volvamos a la parábola de los pescadores y la red. La parábola de la red es interesante, que es exclusiva de Mateo, no la va a encontrar en ninguno otro de los evangelios, es exclusiva de Mateo. Puede considerarse la última de esta serie de parábolas en el capítulo 13. Por eso, en cierta manera, es como un resumen, una síntesis de todas estas parábolas y del tema del reino que el Señor usa en esas parábolas anteriores. Él quiere como reforzar ese concepto en los discípulos y usa este ejemplo de la red. ¿Qué detalles hay más en esta parábola? Fíjate que dice ciertas cosas. Dice que la red la echaban en el mar. O sea, eso nos da a entender que era una red tipo de arrastre. Repito, yo no soy experto en pesca, pero sé que hay diferentes redes. Este era un tipo de red que era grande, extendida. Tenía una especie como de bolitas de piedra en ciertas partes de la red. De manera que cuando la tiraban se expandía, pero al mismo tiempo caía como acostada y empezaba a hundirse por las piedritas. Dejaban un rato que se hundiera así, y en un momento dado, cuando sentían que había movimiento, entonces jalaban de diferentes partes. Generalmente eran 4
cordones diferentes, jalaban y hacían como una bolsa y cerraban y jalaban toda aquella bolsa que ahora se convirtió la red en una bolsa, jalaban y traía cantidad de peces, toda clase de peces. Esa era la estrategia o el método que utilizaban con esta red de arrastre o una red barredera que le llaman, ¿cierto? Como yo he escuchado en las noticias a veces de problemas en que se meten los pescadores aún en la actualidad, porque aún en la actualidad a veces utilizan ese tipo de redes barrederas y a veces jalan delfines o jalan delfines bebés, pues pequeños, o jalan otros peces que está prohibido sacarlos. Entonces los inspeccionan cuando llegan el barco, cuando llega al puerto, los revisan para ver qué soltaron y qué dejaron allí. Bueno, con esto se hacían dos cosas distintas. Se dejaba caer en el agua, luego se recogía en un círculo progresivo, estrechándolo, como le digo, como una bolsa. Y en la otra, la red se echaba en el mar de una manera que se extendía y se recogía en manera circular, pero se arrastraba hasta la playa. Eso era el otro método también. Arrastrarla hasta la playa. Un método, traerla a la lancha, jalar de una vez y meter a la lancha. Recuerde que ellos en esa época no usaban barcos o lanchas grandes tampoco. Entonces cuando eran gran cantidad de peces, la estrategia era arrastrarla hacia la playa. Generalmente trabajaban en equipo por eso. Iban más de 2 lanchas, porque una sola no podía. Y no eran lanchas de motor, eran lanchas de remos. Y se necesitaban varios hombres en esa labor, unos remando, otros jalando la red. ¿Qué me dice eso también a mí espiritualmente, simbólicamente? Que esto de la pesca espiritual, esto del trabajo de la iglesia en cuanto al reino y alcanzar a la gente que no está en la iglesia, es un trabajo de equipo. Yo como pastor no puedo tirar la red, jalar la red y llevarla a la playa. ¿Me está oyendo? Necesito un equipo de gente que me ayude a tirar la red, a jalar la red, a seleccionar los peces, a hacer el trabajo, el proceso para el reino. Eso es así, espiritualmente hablando, tiene un simbolismo ese proceso. Otro detalle interesante es la cultura judía y la pesca. Nuestra cultura no es de pesca, hoy día por lo menos, o en este contexto, aquí donde estamos. Como le dije, cuando viví en Corpus Christi, ahí vi que sí había más cultura de pesca por estar pegados al mar. Entonces muchos miembros de mi iglesia y gente de la ciudad, yo veía yates por todo lado, en los driveways, en las casas veía yates siempre, ahí en Corpus Christi. Y yo dije, qué extraño, bueno, debe ser que aquí hay mucho aficionado a la pesca. Y así era, una cultura de pesca era, por decirlo así. Aquí Orlando no, aquí trabajamos en otras cosas. No es una cultura de pesca. Los judíos, en el caso de ellos sí, eran gente de una cultura de pesca. Tenían el mar de Galilea, tenían el río Jordán y otros ríos cerca por ahí y lagos. Y era común para ellos hacer esto. No eran aficionados a la caza más bien. Recuerde que hay ciertas culturas o civilizaciones que eran aficionados a la caza. Yo de hecho experimenté también eso cuando fui pastor por allá en Virginia. Allí en Virginia la cultura era la caza. Tenía montones también de miembros en la iglesia que yo iba a visitarlos y tenían un rifle ahí, siempre en su casa. Y llegaba una época del año que me decían, pastor, vamos a ir de cacería, nos acompaña. Una vez me pidieron orar por ellos porque iban a cazar venados. Y yo decía, ay Señor, será bueno que yo ore por eso. Y después me trajeron carne de venado y toda la cosa. La cultura de ellos era la caza. Y les encantaba eso, andar con rifles. Ahí yo no veía cañas de pescar. En los carros tenían un rifle, atrás en la troca también. Son culturas. ¿Ves? Los judíos, su cultura era la pesca, era la manera de ganarse la vida para gran cantidad de ellos. Bueno, por eso entonces había una diversidad de peces,
Habían 24 especies diferentes solamente en el mar de Galilea que ellos sabían que eran peces que se podían traer a la costa. El lago de Galilea tiene unas dimensiones de unos 10 kilómetros por 20. Recuerde que es un lago o un mar, lo llaman también, pero es más que todo un lago relativamente grande, pero no un mar en sí, no era el mar, no era la costa tanto. Y era el lugar donde ellos iban a pescar generalmente. Este tipo de 24 especies de peces diferentes. Interesante eso, ¿verdad? Esta semana a mí se me antojó hacer un ceviche. No debiera hablarles de eso, ¿verdad? Porque les voy a provocar hambre, pero no sé si sería porque estuve preparando el sermón acerca de la pesca y las redes. Estaba yo preparando ese sermón y de pronto dije, hace rato no hago ceviche. Y me manda mi esposa por ahí a buscarle un par de cosas al supermercado y paso por la pescadería que tienen ahí en el supermercado y empiezo a ver esa variedad. Tienen una variedad de pescados ahí. Inclusive había uno que decía que venía de Costa Rica. Dije yo, wow, qué bueno, vamos a hacerle negocio aquí a mi país. Y me compré unos cuantos filetes de ese pescado. Lo dejé anoche puesto en limón. Para hacer ceviche hay que dejarlo el día anterior cocinándose en limón. Se cocina en limón crudo. Ahora cuando llego más tarde, entonces le añado las demás cosas. Bueno, les puedo dar una probadita, sí, claro, el que quiera le doy una probadita. Porque de por sí el ceviche no se come demasiado. Es poquito, es como una, no sé, un aperitivo, una cosa así. Se come poquito. Pero eso me hizo pensar en esto. Cuando vas de pesca, van a salir toda clase de peces. Algunos van a ser fáciles de pescar, otros no. ¿Ves? Como esa red que representa ahí. Que me acuerdo de un comercial que había en mi país que decía, del mar a su mesa. Y uno decía, wow, qué lindo que ya me lo den así, servido, sin escamas, sin nada, ya listo, solo para tirarlo al sartén. Pero ¿cuántos de ustedes han hecho todo el proceso? Ir a pescar, sacarlo del agua, oler ese pescadito que no huele muy bien a veces, quitarle las escamas, quitarle las cosas de adentro, todo ese proceso. Eso requiere mucho trabajo, ¿sabe? Y saber hacerlo, saber cortarle las escamas, saber cortarle la cabeza, aunque en nuestro país se comen hasta la cabeza, en una sopita por ahí. Pero cortarle las partes que no se va a comer y preparar ese pescado. Y cuando tú te lo comas y te lo disfrutas, dices, wow, y me acuerdo lo que me costó. Si no lo compraste en el supermercado como yo, ¿verdad? Pero te vas a acordar, me acuerdo lo que me costó este bandido, traerlo aquí a mi mesa. Espiritualmente, aunque suene jocoso, nos pasa igual con la gente. Si queremos ganar almas, tirar la red para el reino, vamos a tener que bregar con las espinas. Vamos a tener que lidiar, que bregar con las escamas de la gente. Van a ser peces difíciles a veces. Te vas a encontrar con gente que te dice, yo no quiero nada con esas cosas de la iglesia, de religión, que se te portan como peces resbalosos y te buscan excusas para no venir a la iglesia o no escuchar de la palabra de Dios. Esos son peces resbalosos. No son todos los que se van a caer en la red fácil. No, como te dije, tú no tires ahí la red y dices, pescaditos entren. No, tú vas a tener que mover el agua, tú vas a tener que tirarles carnada, tú vas a tener que hacer cosas para que vengan. Por eso en la iglesia usamos cosas que en cierta manera es como carnada, ¿verdad? A veces hacemos un concierto o hacemos un evento especial, una actividad, porque si no la gente no viene. Si no hay ese tipo de carnada, entre comillas, para que escuchen la palabra y reciban y digan, wow, me gusta eso, me voy a quedar en esta red. No me voy de nuevo al mar, me quedo en esta red. Pero no esperes que la pesca sea fácil, ese es mi punto. No esperes que la pesca sea fácil. No es como esa del mar a tu mesa,
que te la dan servida. Espiritualmente tienes que hacer tu trabajo. Amén. La ley de Moisés tenía ciertas reglas con los peces. Quería mencionarte ese dato también. En el Antiguo Testamento existían reglas acerca de los peces que se podían comer y los que se debían desechar. No pienses que todos los peces son buenos para comer, tampoco, hablando de la comida. Aquellos que tenían escamas y aletas eran considerados limpios y se podían comer. Levítico 11, 9 al 12, Deuteronomio 14, 9 al 10. ¿Qué debían tener? Aletas y escamas. Esos eran comestibles y estaban bien. ¿Recuerda cuántos incidentes donde Jesús comió pescado? ¿Recuerda cuando resucitó y se apareció en el mar por ahí y estaba en la playa y los discípulos lo vieron y se acercaron a él y estaban comiendo pescado? Era muy común en la Santa Cena, en otros, era común. A Jesús le encantaba el pescado, pero era ese tipo de pescado. Un judío, si comía pescado, tenía que seguir esas reglas: escamas y aletas. Los que carecían de esas estructuras, como las anguilas eran consideradas inmundas y había que arrojarlas al mar. Las anguilas. Ciertos otros animales que nosotros comemos muy comúnmente hoy día, los camarones. ¿Cuál otro? Las langostas de mar o del agua. Ellos no las comían, eran consideradas inmundas en la ley de Moisés. Claro, ya en el Nuevo Testamento se establece que no estamos sujetos a eso por razones religiosas. Por razones de salud sí, debemos evitar. Al menos los camarones suben muchísimo el colesterol, si no lo sabía. Y ciertas comidas, ciertos animales así que hay, ¿no? Que algunos hasta les dicen las cucarachas del mar y no los quieren ni ver. Pero habían razones. Dios por algún motivo le dijo a Israel: no coman eso porque les va a hacer daño. Y por eso mucha gente come cosas que a veces terminan en el hospital. Les dan reacciones, les dan efectos secundarios. Imagínate las anguilas y animales así. La cultura judía siempre ha sido muy selectiva en lo que come. No es como otras que no necesitamos decir nombres, pero ¿verdad? Si tú vas el otro día vi en Facebook una foto que me hizo reír. Decía, el Walmart era una carnicería. Una foto del Walmart por allá en un país de Asia. Y allá habían animales rarísimos en el congelador para que la gente llegara y se los comprara. Como esto, como anguilas, un cocodrilo ahí, todo raro. Eso es la comida en esos países. Ahí no hay miseria, lo que venga, le meten el diente. Y luego estaba el Walmart de Estados Unidos, en la misma foto, un lado uno al otro. El congelador de Walmart de Estados Unidos, puros filetitos bien cortaditos y bien limpios y ordenados ahí. Y yo dije, wow, qué diferencias hay entre una cultura y otra, ¿cierto? Lo que uno se come. Y aún los americanos, si van a nuestros países, nos arrugan la cara a ciertas comidas que nosotros le metemos el diente. Pues el Antiguo Testamento habla mucho de eso. El libro de Deuteronomio prohíbe también no solo la comida, sino la adoración de imágenes con el pez. Porque si usted estudia las culturas de esa época, al menos los griegos, los vikingos y otras culturas de aquella época, el pez era un dios también. Lo adoraban, lo idolatraban. A veces usaban la cabeza de un pez en la punta del barco como símbolo, etcétera. Era una cultura no solo de pescadores, sino de adoradores del pez y de lo que era la vida del mar. Le doy eso como un trasfondo para que aprenda un poquito acerca de por qué los judíos tenían ciertas reglas con respecto a la comida. Volvamos a la parábola de la red. ¿Qué verdades espirituales aprendemos de esa parábola entonces? Esa parábola refuerza
cosas que las otras parábolas también nos enseñaron, como la del trigo y la cizaña, que se refieren al juicio venidero. Recuerde que la red representa algo donde entran toda clase de peces, pero no todos se quedan ahí, ¿verdad? Recuerde que el proceso que el pescador hace es seleccionar cuáles peces le sirven y cuáles no. Espiritualmente también, nosotros tiramos la red, Dios invita a todo el mundo, pero a veces algunos no van a querer quedarse en la red, se van a salir de la red. No van a entrar al reino permanentemente, porque eso es lo que representa esa red. Al enfatizar estas verdades, el propósito de Jesús es mencionar que las buenas nuevas del reino se le dan a todos. Las malas noticias es que algunos lo rechazan, que algunos no quieren entrar a la red. La red es la iglesia, como le dije. Habla del destino eterno, del final, de a dónde vamos a estar en la eternidad. En la red de la iglesia o en el mundo. En el mundo sería andar sueltos por ahí sin control. Eso es la parábola de la red en cuanto al propósito que Jesús le da. Tiene un propósito, en teología lo llamamos escatológico. En teología la palabra escatología quiere decir las cosas finales. Logía, estudio, escatos, griego, eventos, los eventos finales. Un pasaje clave, lógico, es ese donde Jesús invita a los discípulos y les dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Lucas 5:10, ahí lo encuentra. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Se lo dijo a hombres que eran pescadores de verdad, pero se los dijo con un doble sentido. Se los dijo con el sentido espiritual de ir y alcanzar a otros, de preocuparse por la salvación de otros. Entonces, desde entonces, esto de tirar la red y de ser pescador tiene ese simbolismo. Yo recuerdo recién convertido que escuché un canto que muy poco se oye, ya es un canto un poco viejito, que se llama así, pescador de hombres. Dice: tú, pescador de otros mares. ¿Lo has oído? Muy lindo. Un canto que te invita a ser un pescador. En este momento, en este tiempo, no pescamos con una red literal, pero Dios nos invita a pescar con la red del Evangelio. Eso es tu red. Esa es tu red. El mensaje del reino de Dios. El mensaje del reino de Dios que captura a las vidas, buenas como a malas. Tú le tiras la red y tienes que dejar que Dios sea el que se encargue de colar esa red, pero tu trabajo es tirar la red. No te pongas a decir: no, este es buen pez o este es mal pez. Aquel vecino, aquel compañero de trabajo, no, ni le tiro la red porque ese es un tiburón. No, tú tira la red, a personas buenas como a malas. El apóstol Pablo probablemente hubieran dicho: ese es un tiburón, ¿cierto? Pero era un pez que sirvió al Señor. El mensaje se lo damos a ambas, las buenas como las malas. Viven juntas hoy día, se les da la posibilidad de cambiar, de crecer, de buscar ser hijos del reino a toda persona. Pero el proceso es de Dios, del Espíritu Santo. Viene el tiempo cuando el juicio se realiza, y es cuando ese juicio venga, cuando el Señor aparezca de nuevo, cuando esa red va a ser sacudida. La iglesia va a ser sacudida, inclusive la iglesia. Porque déjame decirte que aunque quisiéramos que así fuera, no por el hecho de estar en la iglesia alguien quiere decir que va a permanecer hasta el final en el reino. Algunos se van a quedar, algunos no van a pasar el proceso final de la red, cuando se sacuda la red en el juicio final. Pero el deseo de Dios es que todos sean salvos y que en la red entren todos los que puedan entrar. Ese es el deseo de Dios. La red va a traer de todo entonces. La iglesia es como una red, como te he explicado esta mañana, en este día.
Al estar en la iglesia, estás en la red, pero no significa que pertenezcamos al reino, a menos que nos mantengamos allí firmes, sin que nada nos aparte de esa red, sin salirse de esa red. Por eso les hablé también de que la red debe tener una red bien remendada. Ahí es donde entra el trabajo de nosotros los pastores, los líderes, de cuidar que la red que es la iglesia esté remendada, que el enemigo no haga roturas por las cuales se nos vayan los peces. Áreas, aspectos como iglesia que tenemos que cuidar tal vez, como la atención a los nuevos creyentes, como el cuidado de los que tienen necesidades, la consejería, el apoyo a los matrimonios cuando están pasando alguna situación difícil. Todo ese tipo de cosas son el trabajo de estar remendando la red. Cuando los pastores exhortamos, aconsejamos, ministramos a la gente que está en la iglesia, es remendando la red. Ese es el trabajo nuestro. Bueno, igual que en la parábola de la cizaña, llega un momento en el día del juicio en que el Señor separa los peces buenos y los peces malos. Por tanto, vuelve a decirnos que la paciencia de Dios es hasta el final, esperando que todos sean salvos. Es una parábola, como te digo, que encierra el concepto de la segunda venida de Cristo, de las cosas finales. Como iglesia anticipamos esto, amén. Ahora estamos en ¿cuál etapa? En la etapa de tirar la red estamos, pero anticipamos el día final también. Viene un día de juicio, viene un día de separación de los buenos y los malos peces. La pregunta es, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estamos cada uno? ¿Somos buenos o malos peces? Como decía el hermano Gille, sonríete si puedes. Amén. La iglesia como red. ¿Estamos tirando la red en nuestra comunidad? ¿Estamos hablándole a los vecinos, a los familiares? Cuando tenemos los grupos de oración los viernes, ¿estamos tirando la red? ¿Estamos invitando a nuestra casa que vengan vecinos que no conocen la palabra? ¿Es algo lindo eso? Es una manera de hacerlo. Mira aquí un ejemplo de los hermanos Bonilla. Ellos tiraron la red y aquí está Marcela. ¿Ves? Marcela no sabía que ella fue pescada en esa red. Gloria a Dios, ¿verdad? Y así usted puede hacer lo mismo en su vecindario o en su trabajo, en su comunidad. Tirar la red. Porque les repito lo que dije antes. Yo como pastor no puedo tirar la red y después tratar de jalarla solo. Necesitamos ese equipo. Es la iglesia trabaja en equipo en esto de la red. Amén. Vuelvo a la pregunta, ¿qué clase de pez eres? ¿O qué clase de pez soy? Y no estoy preguntándotelo así como, ¿qué pescado me gusta más? ¿Qué clase de pez, si volviera a nacer, me gustaría ser un delfín? Tal vez alguien va a decirme, ¿cierto? Pero no me refiero a eso, me refiero a la actitud como creyente que tienes. Pez bueno o pez malo. Yo no tengo pecera en mi casa porque requieren mucho trabajo, pero una cosa que sé por familiares que han tenido peceras es que hay ciertos peces que no los puedes tener juntos. Hay uno por ahí que es tremendo, ¿verdad? Que se come a todos los demás, los ataca y los destruye. Tienen que tenerlo solo. Ojalá que no seamos esa clase de pez que se come a los demás, pez que habla, critica, hace daño y que lo tienen que aislar porque si no se destruye a los demás. Hay otros por ahí, creo que son los doraditos esos, que eso sí, se llevan bien, están en la pecera tranquilos, comen de la misma comida y toman turnos para comer y hacen todos juntos ahí tranquilos. Así debe ser la iglesia. La iglesia debe ser como una pecera donde, ¿cuál es el goldfish? El que es tranquilo. El goldfish. ¿Ves? Yo no sabía eso, pero sí sé que hay uno que se puede. ¿Qué clase de pez somos? Mateo 7, 21 al 27, en el Evangelio, dice que no basta decir Señor, Señor. Algunos dirán, Señor, Señor, en tu nombre, bla, bla, bla. Hicimos esto, hablamos de ti, hicimos lo otro, pero Él les dirá al final,
apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Ves? Ahí es cuando la red se divide, se clasifica los peces. En ese día cuando el Señor dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, a algunos que creían que eran peces buenos. A mí me han preguntado, pastor, ¿qué opina usted? Que por ahí andan algunos predicando y dicen cosas que no me suenan muy bien, doctrinas que tal vez no están muy bien, o le sacan a la gente dinero, o hacen esto, el otro, pero hay gente que recibe sanidades. Entonces me confunde eso. Hay gente que es sanada o que busca de Dios a través de esos predicadores. ¿Por qué, pastor? La respuesta que doy siempre está basada en esa palabra. Porque Dios honra su palabra. Porque aquellos que van a recibir sanidad o salvación están buscando la de Dios. La persona tal vez que les da esa palabra no tienen el mejor testimonio a veces. Pero Dios honra su palabra y Dios ve esa intención de ellos y les concede la sanidad o les concede la salvación a esas personas. Pero eso no quiere decir que ese predicador o predicadora o quien sea no vaya a dar cuentas un día de lo que ha hecho mal, de manipular a la gente o de hacer cosas indebidas con el evangelio. Allí es a donde se aplica ese principio cuando dice, no todo el que me diga Señor, Señor. En aquel día les diré a algunos, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, en aquel día va a ser cuando la red se clasifique. Y en esa red no hay nombres de denominaciones. En esa red no hay nada más bautistas, pentecostales, metodistas, nazarenos, católicos, etcétera. En esa red lo que el Señor va a buscar son cristianos, seguidores de Cristo. La denominación sale sobrando. No que tú no tengas aprecio por una denominación, pero no dependas de eso para saber si estás en el reino. Depende de tu caminar con el Señor, depende de qué clase de pez estás siendo. Es decir, no cuentan solo las palabras, las etiquetas, que yo ande ahí, que ande una camiseta, que atrás diga, soy cristiano. No, es mi estilo de vivir, los hechos, el vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, lo que va a determinar si estoy en el reino o no estoy en el reino. Y lo que va también a provocar en otros interés en seguirme como ejemplo, como modelo del reino, como cristiano o cristiana que modela el estilo de vida de Cristo. Amén. A eso vamos, ¿con qué clase de pez eres? Esta parábola también nos habla de un momento de decisión. Como todas las demás, terminan un juicio final. Esa es la conclusión de esa parábola. Nos habla de esa época. Cuando Jesús describió el reino, Él describió el mundo después de su regreso. O sea, Él está enfocándolo en esa época de su venida, su segunda venida. Una cualidad de una iglesia que es del reino es que le recuerda al mundo que Cristo viene. Amén. Una iglesia donde no esté recordándole al mundo que Cristo viene no es una iglesia del reino. Porque el reino tiene un hoy y tiene un futuro concreto en la segunda venida de Cristo. Un cumplimiento, una plenitud en la segunda venida de Cristo. De hecho, cuando a mí me preguntan cuáles son las doctrinas fundamentales de su iglesia, hay muchas doctrinas, pero hay ciertas que son fundamentales. Entre ellas está, creemos en la segunda venida literal, corporal de Cristo. Esa es una de ellas. Entonces Él no describió el mundo de esa edad donde Él estaba, la edad en que oímos el Evangelio, sino ese tiempo en cuando Él vendrá y va a levantar su iglesia, va a sacudir la red y va a determinar quiénes están o no están en el reino. En Mateo 13:51,
Ya casi al final, recuerde, hemos visto ya en Mateo 13:51, en ese verso, ya es cuando Él ha explicado todas las parábolas, ha hablado de todas ellas. Y entonces ya al final pregunta: ¿habéis entendido estas cosas? Y ellos respondieron: sí, Señor. Yo hago la misma pregunta hoy. Después de haber predicado esta serie de sermones, les pregunto a ustedes, y contésteselo a su corazón: ¿habéis entendido estas cosas de estas parábolas? Porque yo creo que Jesús quería asegurarse: les habré explicado estas parábolas y les entró por aquí y les salió por aquí, o habrá hecho un impacto. Yo quisiera que de aquí a meses adelante o años adelante usted se acuerde, no porque lo predicó el pastor José Matamoros, pero porque es importante para su vida espiritual. Que usted recuerde un día: sí, me acuerdo que el pastor predicó sobre esas parábolas del reino. Y me acuerdo de esto y de esto y de esto. Me acuerdo de estos principios. Que algunos de esos principios se hayan quedado en usted. Porque si no, no tendría sentido. La lección de la red, entonces, ¿qué es? Es una lección de fe. Porque tú tiras la red creyendo que vas a pescar. Amén. Es como cuando mi esposa y yo empezamos este ministerio ya van a ser 5 años este año. Empezamos este ministerio aquí. Y nosotros dijimos: bueno, si nos ponemos a hacer esto aquí en Apopka, tiramos la red, vamos a pescar. Ustedes son resultado, y otros muchos que han habido también en esa red, son resultado de esa pesca. Es una cuestión de fe. Y usted también tiene que atreverse entre sus familiares, amigos, vecinos, tirar la red con fe, diciendo: voy a pescar para el Señor. Tenemos que tirar la red del Evangelio. Y la tiramos en todas direcciones. De hecho, me gusta que el Señor Jesús no utilizó el ejemplo de la caña de pescar. Repito, Él no utilizó el ejemplo de la caña de pescar, que solo pesca ¿qué? Uno. Él utilizó el ejemplo de la red, porque la red se expande y atrae, jala muchos peces. Eso es nuestra visión. Nuestra visión es muchos peces, no un pescadito por ahí, muchos peces. Nuestra preocupación no debe ser el contenido de las redes, ni el tamaño de los peces, sino hacer la faena continuamente. Van a venir peces que van a ser peces importantes, ¿verdad? En mi país hay una época en que hacen competencias de peces, y está el pez sierra y el sea bass, todo este tipo de peces famosos que van turistas para allá a hacer pesca, porque son peces importantes, y se toman una foto con ese gran pez así inmenso. ¿Qué quiere decir con eso? Que esos peces valen a veces en el sentido del honor que representa haberlos pescado. Nosotros hablamos a veces de peces que decimos: bueno, este pez va a ser influyente para otros. Ese es un sea bass. Pablo fue un sea bass. Pablo fue un pez sierra. Pablo fue un pez grande en el sentido de la influencia que él después tuvo en la iglesia. Qué bueno si usted pesca alguno así. Yo he sabido de testimonios de pastores que ahora son predicadores de masas, evangelistas de masas, y si tú les preguntas, tal vez te van a decir: a mí, el que me trajo al evangelio, el que me pescó en la red, es fulano de tal o fulana de tal, y esa persona nadie lo conoce. Tal vez un familiar, tal vez otro pastor de una iglesita pequeña por ahí, fue el que les trajo al evangelio, y ese pastor o esa persona no es tan conocido, pero trajo a las redes a ese pez importante. Por eso no te preocupes por el tamaño del pez, solo tira la red. Solo tira la red. En mi experiencia como pastor, yo he visto en la red
del ministerio. He visto peces pequeños, hermanos y hermanas muy humildes, muy sencillos, que ahí están en la iglesia y han servido al Señor, pero no han desarrollado un gran ministerio, digamos, por decirlo así. Pero he visto también gente en la iglesia que se ha convertido y ahora son ministros, son predicadores o son profesionales y Dios los está usando. Allá en Costa Rica me acuerdo que tuvimos un vecino, el doctor Roberto Rodríguez. Los que son de Costa Rica tal vez aquí sepan de él o han oído de él. El doctor Roberto Rodríguez tenía un programa en Canal 7 y una columna en el periódico La Nación. Un psicólogo, es un psicólogo muy conocido, profesor de la Universidad de Costa Rica. Actualmente es el presidente de otra universidad que se llama UNIBE. Él es ahora actualmente el presidente de UNIBE, una universidad privada. Él es cristiano. Él llegó a conocer del Evangelio, ¿sabe por quién? Para la gloria de Dios, por mi esposa y por mí. Fuimos vecinos, tiramos la red y empezamos a hacer amistad con ellos. Un tiempo después nos vinimos a Estados Unidos y un tiempo después nos dimos cuenta que estaban yendo a una iglesia cristiana ahí en la ciudad, ahí en el área de Guadalupe, Costa Rica. Y actualmente él es un hombre muy, muy respetado, muy conocido, un pez grande. Entonces él ha influido a tanta gente como psicólogo, como hombre profesional. Pero yo, ¿qué fue lo que hice? Tirar la red. Yo no me puse a preocuparme. No, este ni me va a oír. Es el doctor Rodríguez. ¿Qué me va a poner atención? Es el psicólogo, aquel famoso. ¿Qué? No, yo tiro la red. Yo tiro la red. Tú haz lo mismo con tu jefe, con tus familiares, con quien sea. Con la agencia con la que yo trabajaba hace poco, que cambié, usted sabe, de trabajo con la agencia, igual la supervisora mía, una mujer también muy profesional, muy educada y toda la cosa, y ella sabe quién yo soy, y también ella sabía que yo soy pastor. Un día me llamó a la oficina adentro y cerró la puerta y dije yo, me metí en problemas, alguna queja me le dieron mía, y no, era para que orara por ella. Me dijo, tengo una situación, pues tengo que ir al médico esta semana y pensé en usted, ore por mí por favor. Y me enseñó que estaba leyendo un libro de Joyce Meyer. Me dijo, vea, estoy leyendo esto. Y me di cuenta que estaba en una búsqueda, buscando del Señor. Y a veces en la oficina, yo pensaba, ¿qué estoy haciendo aquí? Porque estoy aquí, yo no debiera estar aquí, yo soy pastor. Pero tal vez Dios me puso ahí para esta mujer. O para una mujer como Marinelsa, que ustedes la conocieron, que estuvo aquí en la iglesia un tiempo. Y el Señor hizo una obra tremenda en la vida de ella y sigue haciéndola. ¿Ves? Tirar la red, tirar la red, tirar la red. Tu llamado en el reino es, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Aceptas el reto de ser pescadora, pescador? Prepara tu red entonces, prepara tu red porque Dios quiere que la uses de ahora en adelante. Prepara tu red. ¿Cómo preparas tu red? La palabra, esa es tu red. Porque cuando tú vas a tirar la red, lo que vas a tirar ahora es la palabra. Tú vas a decir la palabra, vas a abrir tu boca y le vas a decir a otros de el evangelio del reino. Entonces, tirar las redes es saber usar esa palabra, como dice Pablo a Timoteo, que usa bien la palabra de verdad, o sea, que conoce su red y la sabe tirar. Pedro sabía tirar la red como pescador, pero no sabía tirarla como ganador de almas. ¿Ves? Pasó por un proceso. Al principio no tiraba la red para ganar almas, le cortó la oreja a uno por ahí un día. Así era Pedro, impulsivo, era machetero, diríamos hoy. Pero aprendió a tirar la red también de ganar almas. Tú lo puedes hacer. Inclina tu cabeza conmigo y oremos. Gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Así llegamos al final de un programa más de Vida Renovada.
una producción de Casa del Rey Centro Cristiano Internacional, transmitiendo desde Orlando, Apopka, en Florida, los Estados Unidos. Si este mensaje le ha sido de ayuda y edificación en su búsqueda y caminar con Dios, déjenos saber hoy mismo. Llámenos al 407-486-0634, 407-486-0634, o escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Si vive en Orlando o sus alrededores, visítenos este domingo en el 750 sur de la Roger Williams Road, en Apopka, Florida, 32712. Nuestra celebración de alabanza y predicación es a las 12 mediodía. Casa del Rey Centro Cristiano Internacional le ofrece a usted y a su familia el apoyo que busca para crecer espiritualmente. Tenemos ministerios para niños, jóvenes, caballeros y damas, así como también servicio de consejería individual o matrimonial. Los pastores, su servidor José Matamoros y Teresa Matamoros, y el equipo de líderes en Casa del Rey, le esperamos para compartir. Somos una iglesia familiar, cristocéntrica y multicultural. Dios le bendiga abundantemente.